Y hablar del sentido del humor es algo que a todos nos parece chévere, porque en realidad estamos ubicados en un país que hemos sobresalido a nivel mundial porque nos consideran las personas más felices, pero también tiene sus cositas raras ahí. A veces le dicen a uno solo es una broma, pero esa broma no sabemos el alcance que puede llegar a tener. El sentido del humor tiene varias clases y hay muchos científicos que han hablado de los tipos de humor, de cuándo se usa, cuándo no se usa, pero en general el consciente y el inconsciente, vamos a hablar así, pero desde la psicología. El consciente es lo que yo sé que estoy haciendo con la intención de hacer reír o con la intención de generar un buen rato. Pero hay un inconsciente también que sale y se cuela a través del sentido del humor. Entonces a veces podemos encontrar en los chistes de las personas algunos aspectos ocultos de ellas. Hay personas que sin intención de ofender hacen una broma, pero ofenden. Hay personas que con intención de ofender ofenden. Pero también hay personas que sin intención de ofender no ofenden. Entonces el sentido del humor tiene que ser pasado por un filtro de la racionalización. Eso es como el mensaje principal de hoy, es que no podemos hablar a la ligera, tenemos que pasar por un filtro. Hay 5 funciones del sentido del humor y voy a traer aquí a colación a una persona que es la que más ha estudiado tal vez de este tema, que se llama Abner Schiff. Él es un psicólogo y él habló de 5 funciones del sentido del humor. Una función, Abner Schiff, para los que no lo lograron coger ahí. Y tiene una función. La primera función es una función agresiva. Y muchas de las personas que son maltratadoras pasivas utilizan el sentido del humor para agredir enmarcados en el sarcasmo, en la ironía o en este tipo de cosas. Cuando la persona utiliza el humor para agredir a alguien, haciéndose el chistoso o la chistosa, lo único que busca es la humillación o la degradación de esa persona. Y esta persona humilla, a veces sin intención, pero inconscientemente quiere humillar o quiere menospreciar a la persona a la cual le hace el chiste. Algunas personas, recuerden que la comunicación es bidireccional, entonces puede que yo no tenga la intención de ofender, pero esa persona desde su historia de vida puede sentirse molesta. Yo recuerdo una anécdota personal en mi carrera universitaria. Yo tenía, digamos que 15 años cuando empecé la universidad, y cuando entré me gustaba hacer bromas y le hice una vez una broma, no me gustan, y yo sentí, caramba, ¿qué le hice? Pero en realidad no era que yo le hubiera querido sentir mal, sino que esa persona en su historia de vida, lo que yo le dije, le recordó y le removió algunos sentimientos que le hicieron sentirse ofendido. Por lo tanto, uno tiene que tener un filtro muy, muy, muy grande para no herir a las personas, no por la intención, sino por la historia de cada uno. Hay unas formas de humor que en realidad a veces son hasta despreciables. Hay gente que le gusta el sentido del humor sarcástico y hay gente que le gusta la ironía y el humor negro. Vamos a hablar un poquito de ello. El sarcasmo es una forma de hablar, pero es una forma de hablar que no es directa, que no es asertiva, que no dice completamente lo que yo le quiero dar a entender a la otra persona. Y aunque algunas personas, sobre todo en el mundo intelectual, pretenden que el buen sentido del humor y la persona con buen humor es aquella que hace buenos sarcasmos, pero no siempre es así, porque además tiene un sentido que no es transparente, que no es totalmente claro para la persona que lo va a comprender o no lo entiende. Hay una función también del humor y es la función sexual. Entonces, si se dan cuenta, por ejemplo, si hablamos hoy de todo el tema de identidad de género, orientación sexual y todo lo que ha tomado bastante auge desde el punto de vista de la comunicación y desde el punto de vista de transformación social, hemos visto cómo se ha utilizado el humor para normalizar algunos aspectos. Por ejemplo, aquellos que hacen bromas con que la persona que es obesa y la persona que es flaca, entonces se dice que es trans, que es un cuerpo, una persona con ideas de fit en un cuerpo de obeso y cosas así, y empiezan a hacer bromas y se ríen de sí mismos, pero esta función sexual es hasta válida porque lo que pretende es normalizar, hacer algo que pierda como esa intensidad y esa carga emocional que produce rechazo para que se normalice una situación en un círculo social. La función social del humor va mucho más allá de simplemente normalizar. A veces la risa une, pero a veces la risa separa. Y ahí vamos a los terrenos delicados, cuando por ejemplo nuestros hijos
empiezan a ver cómo los padres utilizan el sentido del humor sarcástico, la ironía y burlarse de las personas que no están ahí para defenderse de la burla. Entonces este chico llega al colegio y empieza a burlarse de los compañeros que ve que son diferentes y parece inofensivo. Por ejemplo, ahí vemos a alguien haciendo ejercicio y él lo hace de forma inofensiva, pero no sabemos en realidad qué hay en esa persona, qué es que lo lleva a hacer eso, y los demás nos podemos estar riendo, pero esa persona puede estar expresando risa, pero tal vez tenga una discapacidad cognitiva o algún tipo de restricción en su funcionamiento habitual o normal que hace que funcione de esa forma. Entonces hay que ser también delicados. No siempre se ofende a la persona de la que uno se está burlando. A veces uno ofende al círculo social o al círculo familiar que le rodea. Mire que en las familias se da mucho, y en nuestras familias colombianas la broma se vuelve algo natural, y un día ocurre algo en la casa, en algún evento social, y un chiste quedó grabado en cámaras y lo que sea, en videos, y luego nos volvemos repetitivos y llegamos a los 50 años y todavía nos siguen tomando el pelo por el mismo chiste. Entonces, cuando éramos adolescentes, de pronto aguantaba un poquito la broma, pero cuando se va volviendo uno un poquito más viejo, mayor, ya menos tolerante en ciertas cosas, ya el chiste no aguanta. Y entonces hay que saber moderar y saber dejar ir el humor, que en un momento fue importante, dejarlo ir para cambiar el sentido del humor. Hay una función que es la cuarta, que es la función protectora. Y la función protectora va mucho más allá de, a ver, el ejemplo es el siguiente: si yo tuve un problema hoy, tuve un inconveniente, tuve un accidente, yo tengo derecho a reírme de mí mismo. Tuve una tragedia, tuve una dificultad, tuve lo que sea que hubiera pasado. Cuando yo estoy en mi fase de elaboración de ese proceso trágico y de superar ese estrés postraumático, yo puedo reírme de mí mismo. Pero una cosa es que yo me ría de mí, que yo haga, quien vivió el problema, haga el chiste, a que lo hagan otros. Cuando lo hago yo, tiene una función protectora de mi psiquis y de mi emoción, pero cuando me lo hacen otros, lo que tiene, lo que yo percibo, es simplemente una agresión, y esa agresión no se puede perpetuar en el tiempo. Eh, Cuando uno necesita dejar ir algo que le da miedo, uno empieza a reírse de eso, y reírse de uno mismo es algo muy sano, pero que no sean otros los que se rían de mí. Eso hace parte del humor negro. El humor negro tiene un lado muy macabro, y es eso. Por ejemplo, cuando si en aquel tiempo de guerras, si alguien de Ucrania, de Rusia, quiere hacer un chiste con respecto a su situación de violencia, pero lo hacen ellos con respecto a ellos mismos, está bien porque es algo protector psicológicamente para ellos. Pero si viene alguien de otro país a hacerle chiste de la guerra de ellos, ya no es tan chévere, y en ese momento se convierte en una agresión. Entonces hay que tener mucho cuidado con el humor negro. Hay otra función, y es la función intelectual. Algunas personas dicen en aquella sapiosexualidad, que se enamoran de aquellas personas con ese nivel de intelecto, con ese sentido del humor tan intelectual, tan elevado, tan elaborado. Y el humor inteligente es un humor chévere, y es un humor que se tiene que hacer como con estrategia, que tiene que tener astucia, que no da cabida como a los dobles sentidos, que no da cabida como al morbo, que no da cabida como a malos o malas interpretaciones de lo que yo pretendo hacer, y se vuelve en un sentido del humor noble. Al humor al que deberíamos dirigirnos es al humor de tipo intelectual, un humor más elaborado, un humor también compasivo, un humor que comprenda la situación del otro y que no haga el chiste simplemente por hacerlo, porque uno no sabe la situación emocional que cada persona esté. Alguien podría decir, ah, pero es que el humor es inocente. Y no, el humor no es inocente. Desde la época de Freud, en el psicoanálisis, sabemos que mucha gente se ríe de lo que no quiere expresar. Dime de qué hablas y te diré de qué careces, dime de qué hablas y te diré de qué sufres. Y eso decía Freud, y en cierta forma tiene su validez, y todavía es esto aceptado científicamente. Y yo les pregunto, y es que os ofendéis por todo, entonces que ya no se le puede decir nada a nadie porque todo el mundo se molesta, todo el mundo se emberraca, o ya nos tenemos que moderar. Pero entonces no podríamos ir a las salas de teatro a ver a nuestros comediantes, a reírnos de la vida social, a reírnos de todo. Entonces uno tendría que llegar con una visión intelectual también para recibir el humor. Hay mucha gente, y hablábamos ahorita de gente tóxica con los compañeros, y hay mucha toxicidad en el humor, pero principalmente en aquel humor negro y en aquel humor
que tiene la intención de menospreciar al otro. Por ejemplo, cuando uno le describe algún aspecto físico de la persona y se ríe de él, cuando uno le recuerda a alguien que antes le decían orejón, que antes le decían, no sé, las palabras que le hayan utilizado, y uno las perpetúa. Entonces hay mucha toxicidad. Hoy día tenemos que ser tan estratégicos, tenemos que como ser un poquito compasivos. El humor es como una forma de comunicarse. Y yo les quiero dar la palabra a ustedes e invitarlos a sumarse en esto. ¿Han tenido anécdotas con respecto a estas? Las damas, y luego vamos con más. Doctor, felices mañanas Eje para usted, no lo había saludado, qué bueno compartir todos estos temas con una persona como usted, y yo le quería preguntar precisamente de eso. Usted está hablando de que el bromista también tiene unos primos hermanos como son el chiste y el humor. ¿Cómo detectar a todas las personas que son tóxicas? Porque hay unas personas que bromean y quieren poner en tela de juicio errores, defectos y situaciones incómodas, que de por sí el bromista se camufla y quiere decir una verdad, pero siempre lo camufla en esa broma. ¿Cómo lo podemos detectar, doctor? Aleja, es muy fácil detectarles, pero lo que les digo, la comunicación es de dos. A veces una persona emite una broma, ¿sí? Y es su estilo, y uno también tiene que ser un poquito tolerante y reconocer que esa persona tiene ese estilo. A veces es un tema de susceptibilidad. Cuando ya no es un tema de susceptibilidad y cuando es que también ya me rayó, o sea, ya me la tiene montada con el mismo chiste todo el tiempo y el mismo chiste, entonces uno tiene que en ese momento ser muy asertivo y parar. Miren la anécdota que les contaba. Con esta compañera mía a los 15 años, yo entendí que uno no puede reírse de las situaciones, por ejemplo, de la gente en público, ni hacer chistes para agradar a otros utilizando como herramienta a otra persona, porque socialmente puede ser bien visto, pero a esa persona no sabe qué está pasando. Entonces el límite está como me lo puso ella a mí, me dijo, esas cosas no me gustan. Yo sentí que me echaron un baldado de agua fría en ese momento, me sentí achantado porque así como yo le hice el chiste en público, esa persona me respondió en público también y yo quedé pero pálido. Entendí que que todo es bidireccional. Lo que yo le voto allá puede devolverse y devolverse de una forma importante, y siempre todo lo que yo comunique verbal y no verbalmente puede hacer daño o puede construir a una persona. Es preferible utilizar las palabras para construir y no para dañar. El límite hay que ponerlo claramente, Aleja. No me gusta eso. Por favor, no quiero que me vuelva a decir esto, o a un sobrino, a un hijo. Yo, por ejemplo, tengo sobrinos que son chistosos y a veces se les vuela el chiste. Y un día yo les digo, a ver, hasta aquí llegó el chiste. La broma es buena una vez, pero dos, tres, y ahora es repetitivo, ya no es chévere. Ya me molestó. Y ya pongo mi raya y listo. Marcelo. Doc, vea, yo quiero, bueno, saludarlo primero hoy, Doc, un abrazo fortísimo, felices mañanas Eje para vos, qué bacano que estamos aquí hablando todos estos temas, y es que yo sí quiero contar una anécdota para hacer referencia a un tema específico de este tema de las bromas. Y es que yo tuve una compañera, les voy a hablar del año 1997, cuando yo me encontraba en 11, en el último grado de colegio. Nosotros teníamos una compañerita, Carolina, que era igualitica. Muchos van a entender la referencia, otras personas no. Había un programa en esa época que se llamaba Salvado, se la montaba, el feo, el bueno. Y resulta que nosotros en grado 11, ella era muy parecida a Screech y nosotros empezamos a montársela, que Screech, a montársela, cuando de un momento a otro ella no volvió al colegio. Y nosotros, ve, tan raro, ¿qué habrá pasado con Screech? Incluso no estando ella, nosotros seguíamos con la pendejada. Cuando como a los 15 días llega la mamá con el rector, nos reúne pues a todos en el salón, y la mamá llorando nos dice que por favor no volvamos a molestar a Carolina, porque a raíz de eso había tenido un intento de suicidio. Entonces, digamos que yo, ¿por qué quiero contar esta historia? Porque quiero hacer énfasis en algo en específico, y es en la fortaleza mental. La fortaleza mental, Doc, es absolutamente distinta para todos. Pero ¿cómo hacemos para entender que esa fortaleza mental sí puede ser determinante como para recibir esos chistes y todo bien? Como en mi caso, a mí me molestan por gordo y a mí me vale huevo, ¿cierto? Pero hay otras personas que pueden ser gordos, que les dicen, usted está gordo, y ¡prum!, la fortaleza mental no les da para asimilarlo.
¿Cómo podemos hacer, digamos, porque yo me puedo considerar que eventualmente hago muchas bromas, cómo podemos detectar o saber quién tiene una mejor fortaleza mental que otros, para no llegar a situaciones como la que me tocó vivir a mí en el año del 97? Sí, Marcelo, yo creo que de entrada algo sabio es creer que todo el mundo es vulnerable a cualquier cosa que uno diga o haga. Entonces de entrada uno debería partir que todos son débiles y no fuertes. Si uno arranca en el peor escenario de la interacción, de que es encontrarse con alguien que es débil y le pueda repercutir, uno se cuida y frena y filtra muchísimo. Pero uno se va a los niños. Entonces uno cómo los va a controlar si ellos no han aprendido esto. Entonces, primero el modelamiento, los papás tienen que ser muy moderados, pero a veces los papás se vuelven divertidos burlándose de las personas. Entonces a veces se vuelve chiste, ay, miren allá que se parece a yo no sé qué. Humor como el que tenga que ver con comparación, es un humor que trae juicios de valor y hay que enseñarle al niño. Cuando tú comparas a alguien con algo, no importa que sea con algo muy bueno. Yo, por ejemplo, puedo querer decirle a alguien, ay, tú te pareces a Einstein. Entonces, la persona de pronto le interesa más lo físico y dice, no, yo no soy así de feo, yo no estoy tan arrugado. Y de pronto uno le quería, el sentido de uno era que se creyera inteligente y aquel creativo y todo. Entonces uno no sabe, como uno no sabe cada quien desde su historia cómo tome una broma, es mejor ser un poquito delicado. Entonces hay que hacer bromas de la vida, del intelecto. La mejor forma de bromear en grupo es reírme de mí mismo. Entonces yo hago chistes de mí, porque sé que no voy a ofender a nadie. Y por el contrario, si puedo hacer que otras personas se identifiquen, reír de algo que sea primero de mí, luego de una situación ajena que no involucre personas. Y cuando debo hacerlo de personas, que sea en un contexto del humor. Entonces los retos, la broma, que estamos jugando, que estamos en un parche, pero no en el contexto normal, que están ahí y de pronto me di gracioso, porque no falta el gracioso y todos hemos sido graciosos en algún momento. Digo graciosos, no grasosos. Entonces, hablando, eso es humor, ¿sí? Como tú tocaste el tema obesidad. Ese iba para mí, ese iba para mí. Entonces, volvernos graciosos, pero graciosos de risa, que todos se puedan reír, no graciosos de raro, como dice esta tendencia, algo que se pueda doble interpretar. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Partir del hecho de que todos son débiles para recibir mi broma pesada y mejor modero mi sentido del humor. ¿Tú qué opinas, Carlos? ¿O Víctor fue el que levantó la mano hace un momento? No, mire, me hace recordar el tema mi época de colegio, pues uno de los colegios más cansón, bueno, y yo la verdad sí fui cansón, pero tuve esa particularidad que no me metía con los defectos de los demás. Mientras tanto, sí tuve un compañero que el hombre veía la oportunidad y pues al que tenía algo diferente pues a los demás estudiantes, aprovechaba para enviarle su puya. Y recuerdo de una vez que un profesor nos regañaba en público y el hombre, pues finalmente siempre mi compañero decía, pero vea, si Víctor también es muy cansón, y el profesor hacía esa referencia, vea, pero es que Víctor no molesta o no hace broma con los defectos de los demás, mientras que mi amigo siempre sí, hermano, aprovechaba ese momento. Esa es como mi anécdota, pero yo sí quisiera saber, Doc, por ejemplo, digamos que es inevitable que nosotros tomemos conciencia, además somos niños y no los padres de familia, porque también como anécdota tuve un compañero que le pasó algo similar a lo que contaba Marcelo, y es que en algún momento dejó de ir al colegio y era porque en el salón nos burlábamos de algún defecto que tenía, pues que a lo último no era defecto. Yo, por ejemplo, pensaba en la chica, en Carolina, la que dice Marcelo, y hasta hoy será la más bonita de todos. Pero yo sí quisiera saber, Doc, en ese momento, cuando le hacen a un niño esta broma, ¿qué debe tener en cuenta el niño o a uno de adulto también en ese momento? No ese refuerzo psicológico que debe uno tener, esa fortaleza como lo hablaba Marcelo, sino en ese momento qué debe hacer, porque muchas veces podemos entrar en una discusión, podemos entrar también a quedar mal delante de la demás gente,
precisamente por eso, por tratar de defendernos, pero ¿cómo sería la forma más precisa para uno sobrellevar un momento de esos en los que se burlan de uno, pero que finalmente el que está quedando mal es la persona que lo está haciendo? Doc, y después voy Sí, yo mira. con otra pregunta. Sí, bien. Sí, Carlos. Entonces, mira, lo que hay que hacer es que todo en caliente puede generar como dobles interpretaciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, un maestro en un salón de clases donde se acaba de dar una burla que no está bien, que no es sana, debería en ese momento no generar mayor reactividad, regañando, por ejemplo, al chico en público no está bien. Entonces, en ese momento hay que enfriar. ¿Cómo se enfría una situación en el salón de clase? Con distracción. Entonces, ahí sí es mucho la estrategia pedagógica del maestro, cómo poder distraer al grupo del tema. ¿Cómo se distrae? Hagamos quiz, hagamos esto, vamos a pasar al tablero, vamos a salir un momento al par, vamos a hablar del tema este, y se le resta un poquito de importancia. Un quiz enfría muchísimo el tema de la broma. Entonces, eso es mentira, es quiz no, lo que le quieran hacer, pero el hecho es distraer. Una vez pasa ese momento, ahí sí yo busco un espacio privado con las dos personas involucradas y de una forma cordial, puede ser con ayuda del psicólogo de los colegios, que ahora hay casi en todos los colegios. Con esto se hace una reunión amorosa. Mira lo que pasó, tú le dijiste esto, pero esto le molestó. ¿Por qué te molestó, mi amor? Mira, me molestó porque es que a mí no me gusta tal personaje, a mí me gusta es otro, y él me comparó con un personaje de anime que a mí no me gusta y se ofendió por eso, y de pronto eso suscitó un problema. Pero tiene uno que contextualizar fuera del ambiente reactivo que se dio durante la broma, fuera de eso, cuando uno ya lo ha enfriado, y tiene que hacer, no hay que menospreciar a los chicos, hay que darles valor y darles como ese sentido intelectual para que ellos mismos elaboren lo que sucedió, cómo le lesionó, y que ellos pueden al final decir, sí, entiendo que te ofendí, no voy a volverlo a hacer, intentaré controlarlo, cuando lo haga, por favor, me dices que yo voy a controlarme, ¿vale? Y quedan como en ese acuerdo, pero es algo que no se hace de reacción, se distrae el grupo y luego en un momento aparte se hace el análisis con ellos sin menospreciar su capacidad de interpretar la situación y de establecer ellos mismos soluciones para esto. Cuando uno les entrega la pelota, ellos van y meten el gol. Eso pasa con las negociaciones con los chicos, no hay que menospreciarlos. Y hay que hablar con los padres, y hay que hablar con todo. Luego, en un momento ya grupal, hablar del humor en el salón de clase. Eso debería hacerse desde que un niño entra a clase. Las bromas de estos pueden generar, por favor no le mueva la silla al compañero porque ha habido casos donde alguien se ha accidentado. Y este tipo de bromas, sin embargo, yo sé que luchamos contra la corriente con muchos influencers, a veces demostrando una cantidad de retos y cantidad de bromas y cantidad de cosas pesadas, y parece que se volvió el hablar agresivo y el reírse de la gente y el burlarse de la gente se convirtió en un lenguaje normal. Lo han tratado de normalizar públicamente, entonces vamos a desnormalizarlo, pero llevándolos a ellos al nivel de conciencia que tienen que llegar sin menospreciar su capacidad de elaborar soluciones y de mejorar y de transformarse ellos mismos. Víctor, yo no sé si te expliqué ahí, pero bueno, espero que haya dado buenos elementos. Carlos, tu palabra, tu momento de éxito. Doc, no. No, yo pues con respecto a lo que le respondí a Víctor, yo creo que eso es como en cualquier conflicto, así sea con una pareja. Esperar que se bajen los ánimos, un tiempo prudente y ya, y volver a hablar, y distraerse o a alejarse un poco y ya. Doc, sí, lo que yo le quiero preguntar es lo siguiente. Muchas veces, yo personalmente, no sé si a muchas personas les pasa, a veces uno utiliza la bromita, el chiste como para romper el hielo, ¿sí? ¿Hasta qué punto uno, que de pronto acostumbra a hacer bromas, chistes, comentarios, jocosos o vaina, está pasando la raya al sarcasmo, está ofendiendo? ¿Cómo hacer uno para identificar eso, para controlarlo, para abstenerse, cuando uno de pronto inconscientemente está, más bien, cuando uno conscientemente no está queriendo ofender a alguien, pero termina haciendo? Sí, Carlos, son líneas como muy delgadas, ¿no? Que a veces es difícil y a veces uno no se da cuenta de acuerdo a la personalidad de cada uno. Pero también algo que debemos trabajar es la contraparte, ¿no? El nivel de tolerancia. Yo, por ejemplo, yo era un poquito delicado a veces con varias cosas, pero la vida uno lo pone a prueba, ¿no? La vida uno lo hace reírse uno mismo porque la gente se burla y entonces uno dice,
en lugar de irme en contra del enemigo, me uno a él. Entonces hay que desarrollar ciertos niveles de tolerancia, hay que decir, bueno, más bien cambiar la pelota, ¿no? Como que, ay, pobrecito, es su forma de comunicarse, ¿no? Y uno lo piensa. Entonces se vuelve uno como compasivo con ellos. Entonces se vuelve uno como compasivo con ellos y dice, ah, pero esta persona aprendió esta forma de bromear, esta forma de burlarse, pues vamos a entender los pobrecitos, y eso uno lo elabora en la cabeza, ¿no? Se pone uno en la postura de superioridad. Voy a entender a este chico que solo aprendió a burlarse de esta forma, y uno se vuelve compasivo también con el bromista. Cuando ya eso definitivamente lo está rayando a uno, pues hay que enfrentarlo, Carlos, hay que decirle, oye, se te está pasando ya la raya. Como les decía yo, con mis sobrinas en estos días me estaban comparando a mí con un cantante. Y resulta que ese cantante a mí no me gusta, no sé, pues como que no me parece físicamente que se parezca a mí, pero a ellas sí les parece que yo me parezco. Entonces cada vez que salía este cantante en televisión y se empezaban entre ellas dos a reírse, una de 8 años, una de 9 años y la otra de 15 años. Y se miraban y yo estaba ahí al lado y me daba cuenta que es que se estaban riendo de mí las chinas estas. Y entonces yo, a ver, papá serio de una vez, porque además yo soy papá por naturaleza, aunque no tenga hijos. Papá serio de una vez. A ver, esto estuvo bien hasta tal día. Recuerden que el otro día les dije que me molestaba. A partir de hoy no acepto más que se burlen más de mí ni me comparen con esta persona. ¿Les quedó claro? No me puse serio. ¿Ya? Entonces uno pone el límite. Entonces hay que ser táctico, hay que ser estratégico, no hay respuestas verdaderas, no hay respuestas que no son, simplemente pongámonos en los dos lugares, desarrollemos tolerancia, porque este mundo está un poquito cruel con el tema del humor, desarrollemos tolerancia, no nos ofendamos tan fácil, enseñémoslo a nuestros hijos también a colocar la raya. Y bueno, ese es un tema chévere, un tema que me parecía importante hablarlo hoy y espero que nos sigamos construyendo entre todos. Pilas con el humor. Esto fue por hoy, gente de mente.